Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Invito a todos los niños que quieran y puedan pasar para la historia de esta mañana. ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! ¡Qué contentos estamos de tenerlos aquí en la iglesia! Muy bien. Muy bien. ¿Saben? La historia de esta mañana es de dos niñas. Una se llamaba Susana y la otra Juanita. Las dos tenían una mascota. ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Sí? ¿Tienen mascotas? Bueno, Susana y... ¿En serio? Susana y Juanita tenían un gatito. Un día, cuando iban para clases, a la escuela, rápido, se dieron cuenta que su gatito los iba siguiendo y que quería ir a clase con ellas también. Entonces no podía ir a clases el gatito, obviamente. Cuando se dieron cuenta, trataron de que el gatito se volviera solo a casa, pero no quiso saber nada. Y cuando lo corrieron, se metió en el patio de una señora que hacía poquito había venido a vivir al barrio. Cuando la señora vio que entró en el patio, salió corriendo tras el gato para retarlo al gato que no entrara a su patio. Susana y Juanita dijeron: es nuestro, es nuestro. Bueno, le dijo la señora, si el gato es de ustedes, traten de que el gato no entre más a mi patio y se quede en la de ustedes. Muy enojada la señora las retó y ellas agarraron su gato muy asustadas y se fueron a la casa, dejaron el gatito y rápido se fueron a clase. Llegaron justo cuando sonó el timbre. A la tarde, cuando volvieron a la casa, le contaron a la mamá y le dijeron: ay, hoy conocimos a una señora muy mala que nos retó porque el gatito se metió en su patio. Y entonces la mamá le explicó: miren, la señora no es mala, se llama señora Davis. Hace poco que se mudó al barrio y la conocí en Dorcas esta semana y me contó que le gustan mucho los pajaritos. Ella en su patio tiene casitas para pajaritos y además hizo un comedor y un lugar donde los pajaritos comen y se bañan y vienen a tomar agua. Por eso es que no quiere que haya gatos en su patio, porque si hay pajaritos, que no puede haber gatitos. Entonces las chicas estaban muy enojadas, muy chinchudas, porque la señora las había retado y les había dicho que cuiden de su gato, que sean responsables y que si tenían mascota la cuidaran. La mamá le miró por la ventana y vio que el sol se ponía y le dijo: chicas, si el sol se está poniendo... Juanita dijo: sí, que no se ponga el sol, y Susanita terminó: sobre vuestro enojo, que era algo que la mamá le había enseñado mucho tiempo. Entonces la mamá les dijo: ¿qué les parece si preparamos algo especial para la señora Davis, que no es la señora mala, y le llevamos para que nos perdone por lo que pasó? Bueno, prepararon unos caramelos caseros. ¿A ustedes les gustan los caramelos? Ah, la señora Davis también. Prepararon una caja con caramelos caseros, con un moño grande. Y el otro día se levantaron temprano y ¿qué hicieron? Se fueron a la casa de la señora Davis, golpearon la puerta y la señora salió y dice: otra vez ustedes, ¿qué pasó con el gato ahora? Y las chicas se asustaron porque la señora no tenía la mejor cara. Y le dice: sí, señora, lo que pasa es que le venimos a pedir perdón porque nuestro gatito la molestó. Y le trajimos este regalo. Ah, la cara de la señora le cambió. Imagínense, un regalo. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Entonces, ¿qué pasó? La señora las hizo pasar a la casa, le mostró la casa y adivinen, le mostró sus pájaros.
pájaros. La señora tenía muchos pajaritos en sus casitas, sueltos, y le explicó que por qué ella no quería gatitos en su patio. Entonces las nenas se entendieron y se pusieron muy contentas y las invitó a que fueran a su casa, a que fueran a pasear. Cuando las chicas llegaron a la casa, le contaron a la mamá y le dijeron. Entonces la mamá les explicó otra vez de nuevo que ellas no deberían haberse enojado, todo lo contrario, que debían entender siempre a la señora Davy y a todas las personas. Entonces, desde ese día la mamá volvió a decirle que el enojo no las domine y que nunca dejen que el día se ponga sin haber arreglado sus enojos. Yo les traje algo y yo no sé si ustedes lo conocen, pero a mí me hace parecer mucho cuando nosotras nos enojamos. Hay un animalito que se parece mucho a nosotros cuando nos ponemos así chinchudos. Miren. Ay, sí, ¿lo conocen? ¿Han visto? ¿Vieron? Así nos parecemos nosotros cuando nos enojamos. Él tiene así unas espinitas que cuando no conoce a las personas molesta y pincha. Pero cuando conoce a quién es su dueño, no le hace nada. Nosotros cuando nos enojamos estamos iguales y hacemos daño a las demás personas que están a nuestro alrededor. Miren, ahí está, ahí se fue a dormir. ¿Sí? Así que la próxima vez que ustedes se enojan, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer la próxima vez que ustedes se enojen? Van a pedir disculpas y tratar por sobre todos los medios de no enojarse. ¿Sí? ¿Me lo prometen? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora pueden regresar con sus papás y gracias por escucharme. Oh Dios eterno tú, misericordia, ni una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tú, fidelidad. Grande Señor es tú, fidelidad. Amén.
Tal vez le podemos pedir a Ronnie que apague las luces del frente, por lo menos, como para ver un poquito mejor la proyección. Muy buenos días, feliz sábado a todos, que Dios los bendiga. Y vamos a tratar en esta mañana de recordar un episodio de la vida real y tratar de sacar de ella algunas conclusiones importantes para nuestra vida espiritual. Aquella increíble propuesta, más que interesante, quedó sellada en febrero de 1907, cuando 3 amigos multimillonarios brindaron por aquel proyecto, aquel gran proyecto, mientras asistían a una suntuosa fiesta en la mansión de un magnate canadiense. Un año después, el 31 de mayo de 1908, aquella increíble propuesta comienza a hacerse realidad cuando se firma el contrato para la construcción en los astilleros de Belfast, Inglaterra, de 2 barcos gemelos, el Olympic y el Titanic. Este último tendría una longitud aproximada de 267 metros por 28 metros de ancho y 30 metros de alto. Su costo sería de aproximadamente $7,5 millones. El 31 de julio del mismo año, 1908, se comienza la construcción de aquellos 2 inmensos buques. Esta construcción fue muy planificada, minuciosamente, cuidando los más mínimos detalles, y un poco antes de cumplirse los 4 años, el 31 de marzo de 1912, estaban casi concluidas todas las tareas en el Titanic, poniéndose como fecha de partida para su viaje inaugural el 8 de abril del mismo año. Por algunos inconvenientes en los test de pruebas, este viaje se retrasa 2 días y se pone como fecha el 10 de abril de 1912. La historia del Titanic comienza y termina en su primer y único viaje. Cosa extraña, sobre todo cuando pensamos que estamos hablando del barco más grande del mundo al momento de su construcción. Era además el más lujoso. Iba a estar comandado por uno de los mejores capitanes de la época. Era su viaje inaugural. Se lo consideraba insumergible y hasta se había dicho de él que ni Dios podría hundirlo. A las 12 del mediodía del 10 de abril de 1912, el Titanic suelta amarras y se dirige a diferentes puertos cercanos para recoger pasajeros. Por fin, a las 20:10, el ancla del Titanic se eleva y comienza su viaje hacia aquel país tan ansiado por todos los pasajeros, hacia aquel país tan soñado por muchos, los Estados Unidos de Norteamérica. Está con todas las luces encendidas y es un espectáculo impresionante verlo con toda su pompa mientras una multitud reunida en el puerto lo despedía. Entre su salida y los 3 siguientes días, o sea, del 10 al 13 de abril, el Titanic recorrió más de 900 kilómetros con tiempo bueno y sin mayores novedades. Hasta allí los pasajeros pudieron disfrutar de todos los lujos que ofrecía aquel transatlántico más importante de la época. Espectáculos diversos, paseos de compra, gimnasios, lujosa suite y abundante y exquisita comida fueron, entre otras cosas, las que estos pasajeros disfrutaron durante los 3 primeros días, junto con un precioso paisaje marítimo, con un sol radiante y una temperatura agradable. Pero veamos qué pasó el 4.º día. Aquel fatídico
14 de abril de 1912. El día se presentó muy frío, pero con un sol radiante y sin posibilidades de mal tiempo. Seguramente los pasajeros en ese día también disfrutarían de todas las cosas hermosas que había dentro de aquel barco. Pero a las 9 de la mañana se recibe a bordo del Titanic un mensaje de radio proveniente del buque Caronia, donde les advierte que había banquisa y iceberg en diferentes lugares. Uno de los operadores del Titanic lleva este mensaje hasta el puente de control y se lo entrega al capitán. A las 11:40 se recibe el segundo mensaje de advertencia proveniente del transatlántico holandés Noordam, quien también les dice que en el trayecto donde estaban navegando había banquisas y algunas masas de hielo. A las 13:42, el buque Baltic retransmite un mensaje proveniente del vapor Athenial, un vapor griego, que les decía: el vapor griego informa el paso de un inmenso iceberg y grandes cantidades de banquisa. Les deseo mucho éxito a ustedes y al Titanic. A pesar de haber recibido ya 3 mensajes de advertencias, ninguno de los hombres más importantes del barco, incluyendo el capitán, hizo nada al respecto. A las 14:45, reciben el cuarto mensaje de advertencia proveniente del buque América, señalando también la presencia de grandes bancos de hielo y de banquisas en la ruta por donde navegaba aquel transatlántico. A las 19:30 se recibe el quinto mensaje de advertencia proveniente del buque Californian, donde el capitán del barco le informaba el paso de 3 icebergs muy cerca de donde estaba navegando el Titanic. Este mensaje no lo recibió el capitán, ya que él mismo se encontraba en ese momento en una cena en su honor junto a grandes celebridades. El mar estaba calmo, estaba muy sereno, y la noche estaba tan despejada que reflejaba de tal modo la luz de las estrellas que casi no se podía ver el horizonte lejano. Era una noche hermosa. A las 21:40 se recibe el sexto mensaje proveniente, esta vez, de otro buque, del buque Mesaba. Hemos visto icebergs de gran tamaño y también banquisas, les dice el mensaje, y agrega: buen tiempo, despejado, éxitos. A las 22:55 se recibe el séptimo mensaje o la séptima advertencia, proveniente nuevamente del buque Californian, quien había ya mandado un mensaje a las 19:30 y que se encontraba a tan solo 19 millas del transatlántico Titanic. Les dice: hemos quedado atrapados en un campo de hielo, y este mensaje es repetido a varios barcos que se encontraban navegando también cerca de ellos. Como ambos buques, el Californian y el Titanic, estaban separados solamente por 19 millas, este mensaje comienza a sentirse con demasiada interferencia, razón por la cual el operador de radio del Titanic, molesto por estas interferencias, les dice al operador del California: sal de ahí, estás interrumpiendo mi señal. Y no presta atención a esta última advertencia que le decía que precisamente frente a ellos se encontraba una gran masa de hielo. La temperatura baja por debajo de los 0 grados. En el puente el guardia advierte que si bien podía ver a cierta distancia, ya que la noche estaba serena, las estrellas brillaban fuertemente y se podía ver a cierta distancia, pero aquel vigía se da cuenta que no poseen binoculares. Los mismos habían quedado bajo llave antes que el barco partiera y nadie se responsabilizó de ellos. Los mensajes que se enviaron
las 7 advertencias recibidas durante aquel día, aquel 14 de abril, le fue indicando durante todo el día al Titanic que navegaban por aguas peligrosas. Sin embargo, ninguno tomó las precauciones pertinentes para hacer frente al peligro que se avecinaba. A las 23:40, el Titanic avanza a una velocidad muy acelerada, a una velocidad de 20.5 nudos, siendo su velocidad máxima a la que podía llegar de 24 nudos. De pronto, aunque el mar estaba calmo, aunque las estrellas se reflejaban sobre las aguas, el guardia divisa algo en el trayecto del Titanic, algo que va aumentando de tamaño en poquísimos segundos. A tan solo 450 metros de distancia y elevándose unos 20 metros por encima del agua, observa un enorme iceberg. Aquel guardia divisa con rapidez esa masa de hielo y le avisa al capitán. Pero a pesar de todo, la reacción fue demasiado tarde. El barco evita una colisión frontal, pero pega contra aquella masa de hielo con el costado del barco, con la parte de la proa, produciendo una serie de efectos que ahora vamos a determinar. La mayoría de los pasajeros no se dieron cuenta que aquel enorme barco había chocado contra algo. No fue una conmoción violenta, no. Fue más bien una interrupción clara y desagradable de la monotonía del movimiento que venía teniendo este barco a lo largo de estos 4 días. Un sonido inquietante de algo que se rasga, como cuando se desgarra un pedacito de tela, afirmó alguno posteriormente. A medianoche, justo a medianoche, el capitán Smith, luego de verificar las zonas afectadas y de ver cómo se llenaban de agua rápidamente los 6 primeros compartimentos estancos, llega a la conclusión junto con Andrews, el arquitecto del barco, que el transatlántico, indestructible, irremediablemente se hundiría entre 1 y 2 horas. Muchos barcos a lo largo de esos interminables minutos reciben las señales de auxilios provenientes del Titanic. El Olympic, yo tengo acá en millas, seguramente ustedes lo van a ver en kilómetros. El Olympic, que se encontraba a 500 millas, el Mount Temple, que se encontraba a 49, el Frankfurt, que se encontraba a 150 millas, el Birma a 70, el Baltic a 243 millas, el Virginian a 170 y el Carpathia, que estaba a 58 millas. Había un barco más cerca que el resto de los nombrados, el Californian, que si ustedes recuerdan, había mandado sendos mensajes al Titanic a las 19:30 y a las 22:55, diciéndoles que en el trayecto que llevaba el transatlántico había 3 icebergs. El Californian había quedado encerrado entre bancos de hielo y no podía continuar su viaje. Entre la medianoche y las 2 menos 10 de la mañana, los tripulantes del California observaron las luces que estaban siendo emitidas o lanzadas desde el buque Titanic, pero no la tomaron como señales de auxilio. Entre las 2 y 2:20 de la madrugada, vieron cómo aquel barco misterioso desaparecía por completo. El único que responde a la llamada de auxilio es el Carpathia, quien navegando a su máxima velocidad, que eran de 17 nudos, llega a la zona del desastre más o menos en 4 horas. Todos conocemos casi con lujo de detalles lo que sucedió en los últimos minutos de aquel lujoso transatlántico. Los botes bajaban al agua con menos de la mitad de sus pasajeros. Muchos tripulantes y pasajeros se arrojaron directamente al agua. Se desplomaron las chimeneas 1 y 2, aplastando a cientos de personas. En otro sector,
La gente se agrupaba como en racimos, como si fueran enjambres de abeja, pero terminaban cayendo irremediablemente también al agua a medida que el barco se elevaba hacia el cielo hasta formar un ángulo de 70 grados. Entre las 2 y las 12:20 de la madrugada, el Titanic, de quien se había dicho que era un barco insumergible, de quien se había dicho que ni Dios podría destruirlo, desaparece por completo. Desde la tragedia muchas fueron las expediciones que intentaron responder por qué el Titanic se hundió tan rápidamente en tan pocos minutos. Pero no fue sino hasta el año 1995, hasta enero de 1995, cuando 3 científicos bajaron al agua en 2 mini submarinos soviéticos Mir y usando un modernísimo radar pudieron detectar o enfocar 1 metro cuadrado encontrado a 5.000 metros de profundidad. Era un trozo de material del Titanic. Lo tenían en sus manos y a pesar del tiempo y los residuos oceánicos, se permitían ver los remaches originales y los trazos de pintura marrón con que cubrían aquella chapa que tenían de metal. Con ella descubrieron que no fue una grieta de 75 metros la que había rasgado al Titanic como se pensó en un primer momento, sino pequeñas grietas que se fueron rasgando a nivel de los remaches en los 6 primeros compartimentos y que sumados estas pequeñas grietas no llegaban a cubrir 5 metros cuadrados en total. O sea, no fue una grieta de 75 metros de largo, sino un total de 5 metros cuadrados. Pero también descubrieron algunas otras fallas. Fallas que ahora vamos a determinar. Y razón por la cual también el sermón o la predicación de esta mañana se titula 5 errores y una tragedia. El primer error o la primera falla fue falla en algunos materiales de construcción. Si bien en los 2 barcos gemelos, en el Olympic y en el Titanic, se habían utilizado los mejores materiales, los ingenieros fallaron en algo sumamente vital, en algo tremendamente importante, y fue en los remaches y en las planchas que cubrían aquel lujoso transatlántico. En vez de usar acero puro, usaron una aleación de hierro y azufre con mayor porcentaje de este último. Lo que pretendían los ingenieros era lograr cierta flexibilidad del material, consiguiendo el efecto contrario. Cuando descubrieron esto, dijeron, el acero del casco de aquel lujoso barco era tan frágil como el cristal. Esta mezcla hizo que aquellos remaches y aquellas planchas no pudieran resistir el impacto con aquella grande masa de hielo. Segundo error, o segunda falla, los binoculares que faltaban. Casi un siglo después del dramático hundimiento, se supo que este naufragó sin que tuviera la llave del armario donde se encontraban los binoculares, instrumento clave en la detección de diferentes obstáculos que se podían observar durante la navegación. Sin ellos, los vigías del transatlántico, si bien podían ver a cierta distancia, no pudieron ver más que hasta 450 o 500 metros. Razón por la cual cuando atisbaron el iceberg fue demasiado tarde. Años después, durante la investigación, un vigía superviviente del desastre y que estaba en ese momento en el puente de control, declaró: con los binoculares podríamos haber observado a tiempo en la masa de hielo lo suficiente como para apartarnos del camino de aquella gran masa de hielo. Segundo error, los binoculares.
Tercer error, velocidad acelerada. La sensación de navegar en algo indestructible, en algo insumergible, les produjo a toda la sala de mando una euforia inusual, a tal punto que este inmenso barco en ningún momento dejó de navegar entre 18 a 20 nudos, razón por la cual quedó sin espacio ni tiempo para realizar las maniobras correspondientes y tratar de evitar la colisión con el iceberg, siendo que la velocidad tan acelerada que llevaba en ese momento era de 20 nudos. Cuarto, las 7 advertencias. A lo largo de todo aquel 14 de abril de 1912, diferentes barcos, diferentes buques y transatlánticos le fueron advirtiendo al Titanic, de alguna manera, que estaban navegando por una zona peligrosa y que tomaran los recaudos necesarios para evitar cualquier inconveniente. Sin embargo, no le dieron importancia. Minimizaron los consejos y advertencias recibidos, ya sea por arrogancia o por un exceso de confianza en sí mismos. Quinto error o quinta falla, no estaban preparados para la emergencia. No se habían preparado para una emergencia de esta envergadura, por lo que ante el descontrol humano, muchos botes salvavidas bajaron con muy pocas personas. Pero aún así, si cada barco, si cada bote salvavidas hubiera bajado completo de personas, solo había botes para 1.600 personas y no para 2.227 que llevaba el Titanic. ¿Por qué? Porque los ingenieros, los arquitectos, todos pensaban que era indestructible. Mientras releía esta historia fascinante, los errores que se cometieron desde su construcción hasta su primer y único viaje, esta historia cobró vida de nuevo en mi imaginación. Pensé por un momento que yo también estoy navegando y creo que cada uno de nosotros estamos navegando hacia otro puerto, hacia otro país, hacia un país deseado, pero estamos navegando en un mar aparentemente calmo, aparentemente sereno, pero con muchos obstáculos, con muchos peligros. También hoy pueden surgir en nosotros y en nuestro barco 5 errores que pueden hacer naufragar nuestra embarcación. Por eso quería aplicar estas 5 fallas o estos 5 errores que tuvo el Titanic a nuestra vida espiritual. Repasemos entonces estas fallas. La primera, falla en algunos materiales de construcción. Asegúrate que todos los materiales que has usado o que estás usando en tu embarcación para que te lleven a buen puerto, para que puedas navegar tranquilo, sean de primera selección. Hoy por todas partes podemos encontrar casas de culto, con cultos mucho más interesantes, con mucha más euforia. Podemos encontrar mejor música en otros lugares, podemos encontrar libros mucho más atractivos a un costo mucho menor que los que tenemos tal vez nosotros, pero no son las piezas originales. Cuestan mucho menos, se ven bastante resistentes, pero a la hora de los embates, mar adentro, a la hora de enfrentar grandes tempestades, a la hora de divisar grandes icebergs, no resisten, se rompen con facilidad. Si este es tu caso, estás a tiempo todavía de cambiar aquellos remaches con aleación, con mezcla que tenemos por los remaches originales. ¿Cuáles pueden ser algunos materiales de primera selección que debemos considerar hoy mientras navegamos por aguas peligrosas? La palabra de Dios menciona algunos. Como el tiempo apremia, los vamos a leer rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Lo van a tener ustedes ilustrados en la pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice:
esfuércense por agregar a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Tienes estos materiales en tu barco? ¿O está faltando alguno? ¿O hay una mezcla aleatoria con otros materiales? Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Tienes en tu barco estos materiales? Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 567, dice: hace una gran diferencia el material que se usa en la edificación del carácter. Todos seremos probados. El material inservible será destruido, pero nunca perderá su valor el oro de la fe sencilla y humilde. ¿Por qué como profesos cristianos estamos mezclando lo espiritual con el mundo hasta el punto de perder de vista la eternidad? Falla en los materiales de construcción. La segunda falla en el Titanic fueron los binoculares que faltaban. Recordemos que los binoculares son un instrumento óptico usado para ampliar la imagen de las cosas que queremos observar. Los binoculares espirituales tienen la función de mostrarnos a tiempo los peligros que se avecinan para eludirlos o vencerlos. Los binoculares, como dice Timoteo, son útiles para enseñar el camino, para corregir el rumbo, para reprender e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 118, 18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y Lucas 11, 34 y 35 dice: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Y una cita inspirada en Evento de los Últimos Días, página 66, nos aclara: el Espíritu Santo ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Cuarta falla. Esta cuarta falla creo que no soy el más indicado en hablarla, pero tenemos que darla. Tal vez a alguno de ustedes también les toque. Velocidad acelerada. Si sientes que tu barco está en peligro, si sientes que navegas por aguas peligrosas, reduce la velocidad de tu marcha. El Titanic chocó contra el iceberg porque mantuvo su velocidad acelerada todo el tiempo, sin importarle los peligros que se avecinaban. Vivimos en una época en donde el tiempo es muy preciado para nosotros. El paso de las horas y los días avasallan nuestra vida, dejándonos poco espacio para lo que realmente es trascendente y eterno. No es que estemos haciendo algo malo, no es que estemos ocupados en cosas malas o peligrosas, no, pero no estamos ocupados en lo que es trascendente, en lo que es eterno. No hay duda que si en medio de esta vorágine en la que estamos inmersos se nos presentan peligros, no podremos eludirlos y mucho menos resolverlos.
Una cita inspirada que se encuentra en Evento de los Últimos Días, páginas 73 y 74, dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Debiéramos preguntarnos: ¿para qué estamos viviendo y para qué estamos trabajando? ¿Cuál será el resultado de todo esto? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Acelerada o desacelerada? Frente a este momento especial de la historia de la humanidad, cuando los peligros que se avecinan son y serán más tremendos, ¿estamos acelerados? ¿Estamos muy ocupados en las cosas seculares y muy poco en las cosas trascendentes? Cuarta falla: las 7 advertencias que había recibido el Titanic. 7 advertencias. La Biblia da mucho más. Si tomamos solamente el Apocalipsis, podríamos decir o hablar de las 7 trompetas, de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de muchas advertencias. Pero quiero compartir con ustedes algunas advertencias que yo recibí, podríamos decir, en estos días mientras navegaba por aguas turbulentas. Estas advertencias yo las anoté, pueden servirles a ustedes. La primera: Josué 1:9. Mira que te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Advertencia y consejo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuarta advertencia, Deuteronomios 30:15. Hoy, en este momento, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Lucas 11:35, ya lo leímos, pero también es una advertencia. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Sexta advertencia, Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y séptima advertencia, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y la quinta advertencia, no preparados para la emergencia. Hace muy poquito hemos escuchado una predicación acerca de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían aceite, pero unas tenían más que otras. Unas estaban completamente preparadas para la emergencia. Las otras 5 esperaban llegar a la fiesta, esperaban tener sus luces prendidas, pero no habían hecho provisión de aceite para que sus lámparas brillaran justo en el momento que debían hacerlo. Apocalipsis 3, 17 y 18 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, y ahí nos advierte, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Estamos preparados para una emergencia espiritual? En plena madrugada, en medio de aquellas aguas casi congeladas y con un barco casi totalmente hundido por completo,
La escena se tornó aterradora y sin posibilidades de escapar de la muerte. Todos entraron en un estado de angustia extrema. El sentido de la muerte les produjo desesperación, pánico. No hubo tiempo para detenerse a pensar en algo más trascendente que la pérdida de sus vidas. No gritaron a Dios pidiendo ayuda. No alzaron sus voces en busca de auxilio. Sin embargo, aquella pequeña orquesta encargada de entretener con sus melodías a tanta gente durante un corto trayecto, con una calma inusual, y aún viendo el peligro de muerte que se apoderaría pronto de sus vidas, decidieron hablar con Dios a través de una música muy especial. Y allí, en medio de todo ese ruido aturdido, de voces que gritaban, de angustia extrema, aquellos hombres tocaron una melodía muy especial. Conflicto de los siglos, página 371, dice: cuando Dios manda a los hombres advertencias tan importantes, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Y termina la cita: ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Ojalá que tengamos todo previsto para que estos 5 errores no causen una tragedia en nuestra vida, sino que puedan hacernos llegar a ese país tan deseado por cada uno de nosotros, nuestra patria celestial. El mismo himno que escuchamos desde el instrumento de Walter, vamos a cantar nosotros. Himno 446, Más cerca, oh Dios, de ti, pero con una ligera modificación. Después de la tercera estrofa, ¿sí? Solamente después de la tercera estrofa, vamos a agregar un pequeño estribillo. Y algunos aquí ya la conocen, ¿no? Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti,
Quiero estar contigo siempre en la jornada mía aquí. Y después de la cuarta estrofa también. ¿Está bien? Bueno, de pie, por favor. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quiero estar contigo siempre en la jornada mía aquí. Y cuando a tu mansión veo a tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quiero estar contigo siempre en la jornada mía aquí. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por el mensaje de esta mañana. Te damos gracias porque a pesar de que sabemos que en nuestro camino a la patria celestial navegamos por aguas que nos deparan problemas, dificultades y peligros, a través de tu palabra podemos encontrar la guía segura
para poder llegar a la patria celestial y, como acabamos de cantar, poder participar todos juntos de esa canción de gozo y alabanza que entonaremos cuando lleguemos. Te rogamos que tú nos acompañes a cada uno de nosotros en nuestro viaje a esa patria celestial y te agradecemos porque contamos con el mejor piloto, Cristo, que es nuestro guía. Señor, te rogamos que nos acompañes particularmente en esta semana que vamos a comenzar y que tu paz sea con cada uno de los que hemos participado de este culto aquí hoy. Señor, acompáñanos en las actividades del resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Para la salida, cantemos todos juntos el himno 341, Más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar, más cerca de